Introducción. El siguiente libro breve analiza la importancia de adherirse a las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y evitar las innovaciones religiosas. Este análisis se basa en el capítulo 2 de Al-Baqarah, versículos 208 y 209, del Sagrado Corán. Oh creyentes, entrad en el Islam de forma perfecta y no sigáis los pasos de Satanás, pues es para vosotros un enemigo manifiesto. Pero si os desviáis después de haber recibido pruebas claras, sabed que Dios es poderoso y sabio. La implementación de las lecciones analizadas ayudará a adoptar características positivas, lo que conduce a la paz mental y física. Orientación vs Innovaciones. Capítulo 2 Al-Baqarah, versos 208-209. Oh creyentes, entrad en el Islam de manera perfecta y no sigáis los pasos de Satanás. En verdad, él es para vosotros un enemigo manifiesto. Pero si os desviáis después de haber recibido pruebas claras, sabed que Dios es poderoso, sabio. Cuando Dios, el Altísimo, llama a los creyentes en el Sagrado Corán, su llamado suele estar relacionado con la realización de su declaración verbal de fe. Esto se debe a que una declaración verbal de fe sin acciones tiene muy poco valor en el Islam. Las acciones son la prueba y la evidencia que uno debe obtener para obtener la recompensa y la misericordia en ambos mundos. Al igual que un árbol que da fruto solo es útil cuando produce frutos, de manera similar, la fe solo es útil cuando produce buenas acciones. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 208. Oh creyentes, entrad en el Islam de manera completa y perfecta. Esto indica que un musulmán debe combinar ambas partes del Islam, es decir, la fe interna apoyada por acciones externas. Estas acciones implican usar las bendiciones que se le han otorgado de maneras que agraden a Dios, el exaltado como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. De hecho, la definición misma de un musulmán es aquel que se ha sometido físicamente a Dios, el exaltado. Por lo tanto, no existe tal cosa como un musulmán que no practique el Islam, ya que no practicar el Islam contradice la definición misma de la palabra musulmán. El verso principal también advierte a los musulmanes que eviten la actitud por la cual eligen qué aspectos del Islam seguir y cuáles ignorar, dependiendo de sus deseos. Esta es la persona que trata al Islam como un abrigo, y por lo tanto se lo pone y se lo quita cuando lo desea. Esta persona no obedece ni adora a Dios. El exaltado, en cambio, solo obedece y adora sus propios deseos. Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 43. ¿Has visto a quien toma por Dios su propio deseo? De hecho, elegir qué partes del Islam seguir y cuáles ignorar se ha descrito como no creer en partes de la revelación divina, aunque un musulmán pueda afirmar que cree en todo el Sagrado Corán. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 84-85. Y recordad cuando os hicimos un pacto diciendo, no os derraméis sangre ni os expulséis unos a otros de vuestras casas. Y vosotros lo reconocisteis dando testimonio. Vosotros sois los que os matáis unos a otros y expulsáis a un grupo de vuestros pueblos de sus casas, cooperando contra ellos en el pecado y la agresión. Y si vienen a vosotros como prisioneros, los rescatáis, aunque se os prohibió expulsarlos. ¿Creéis pues en parte de la Escritura y en parte descreéis? ¿Qué recompensa tendrán los que así hagan entre vosotros, sino la deshonra en la vida mundanal, y el día de la resurrección serán devueltos al castigo más severo? Alá no ignora lo que hacéis. Por lo tanto, quien elige qué seguir de las enseñanzas islámicas según sus deseos, solo está invitando a la desgracia sobre sí mismo en ambos mundos. Las mismas cosas mundanas que obtienen al comprometerse con las enseñanzas islámicas se convertirán en una fuente de estrés, miseria y problemas para ellos en ambos mundos, incluso si experimentan momentos de diversión y entretenimiento, ya que no pueden escapar del control de Alá, el exaltado. Y como su actitud los alentará a malgastar las bendiciones que se les han concedido, aumentará aún más sus problemas, estrés y dificultades en ambos mundos. Capítulo 9 en Taubá, versículo 82.
Que rían entonces un poco y luego lloren mucho como recompensa por lo que ganaron. Capítulo 20 Ta, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Quien elige qué enseñanzas islámicas seguir o ignorar según sus deseos, está siguiendo los pasos de su enemigo jurado, el diablo, ya que él fue la primera persona en comportarse de esta manera, cuando rechazó el mandato de Alá, el exaltado, de mostrar respeto al santo profeta Adán. La paz sea con él. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 208. Oh creyentes, entrad en el Islam de manera perfecta y no sigáis los pasos de Satanás. En verdad, él es para vosotros un enemigo manifiesto. El que sigue los pasos del diablo nunca obtendrá paz mental ni éxito ni en este mundo, ni en el próximo. Otro aspecto de seguir los pasos del diablo es cuando uno actúa sobre innovaciones religiosas que no están arraigadas en las dos fuentes de guía: el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Cuanto más uno actúa sobre otras fuentes de conocimiento religioso, incluso si conducen a buenas obras, menos actuará sobre las dos fuentes de guía, lo que a su vez conduce al extravío. Es por eso que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4606, que cualquier asunto que no esté arraigado en las dos fuentes de guía será rechazado por Alá, el exaltado. De hecho, el verso principal en discusión fue revelado específicamente cuando un grupo de compañeros, que Alá esté complacido con ellos, que anteriormente eran judíos o cristianos, desearon continuar actuando sobre las enseñanzas de su religión anterior, que no contradecían las enseñanzas islámicas. Esto se ha discutido en Tafsir al-Qurtubi, volumen 1, página 531. Además, cuanto más se actúa sobre otras fuentes de conocimiento religioso, más se comenzará a actuar sobre cosas que contradicen las enseñanzas del Islam. Así es como el diablo lleva a la gente por el mal camino, paso a paso. Por ejemplo, a una persona que enfrenta dificultades, se le aconsejará que realice ciertos ejercicios espirituales que contradicen y desafían las enseñanzas del Islam. Como esta persona es ignorante y tiene el hábito de actuar sobre otras fuentes de conocimiento religioso, caerá fácilmente en esta trampa y comenzará a realizar ejercicios espirituales que desafían directamente las enseñanzas del Islam. Incluso comenzará a creer cosas sobre Alá, el exaltado, y el universo que también contradicen las enseñanzas del Islam, como creer que las personas o criaturas sobrenaturales pueden controlar su destino, ya que su conocimiento proviene de otras fuentes de guía que no son las dos. Algunas de estas prácticas y creencias equivocadas son una clara incredulidad, como la práctica de la magia negra. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 102. No fue Salomón quien descreyó, sino los demonios que descreyeron, enseñando a la gente la magia y lo que fue revelado a los dos ángeles en Babilonia, Harut y Marut. Pero ellos, es decir, los dos ángeles, no enseñan a nadie a menos que digan: somos una prueba, así que no descreéis practicando la magia. Por lo tanto, un musulmán puede perder su fe sin siquiera darse cuenta, ya que tiene el hábito de actuar según otras fuentes de conocimiento religioso. Por eso, actuar según innovaciones religiosas que no están arraigadas en las dos fuentes de guía es seguir los pasos del diablo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 208. Oh creyentes, entrad en el Islam de manera perfecta y no sigáis los pasos de Satanás. En verdad, él es para vosotros un enemigo manifiesto. Como se indica en el versículo 209, la clave para evitar seguir los pasos del diablo es aprender y actuar según el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Cuanto más hagamos esto, más utilizaremos las bendiciones que nos han sido otorgadas de maneras que agraden a Dios, el exaltado. Esto nos protege del diablo y nos da paz mental en ambos mundos. Capítulo 15 Al-Hijr, versículo 42.
En verdad, no tendréis autoridad sobre mis siervos, excepto sobre aquellos que os sigan de entre los extraviados. Y el capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Y el capítulo 5 Al-Maida, versículos 15 a 16. Os ha llegado de Alá una luz y un libro claro, con el que Alá guía a quienes buscan su complacencia hacia el camino de la paz. Los saca de las tinieblas hacia la luz con su permiso, y los dirige hacia un camino recto. Y el capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 209. Pero si os desviáis después de haber recibido pruebas claras. Por lo tanto, nadie tiene excusas, ya que las pruebas claras del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, han sido otorgadas a la humanidad y son, en esta época, fácilmente accesibles para la mayoría de las personas. Quien ignora el aprendizaje y la acción según las enseñanzas islámicas, no escapará del poder de Alá, el Exaltado, y enfrentará las consecuencias de su elección y acciones en ambos mundos. Esta es una de las principales razones por las que muchos musulmanes no logran obtener la paz mental, ya que no aprenden ni actúan según las enseñanzas islámicas, para usar las bendiciones que se les han otorgado de maneras que agraden a Alá, el Exaltado. Como Alá el Exaltado controla sus corazones espirituales, la morada de la paz mental nunca encontrarán la paz mental. Capítulo 53 An-Najm, versículo 43. Y es Él quien hace reír y llorar. Y el capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 209. Pero si os desviáis después de haberos llegado pruebas claras, sabed que Dios es poderoso. Pero como Alá, el Exaltado, también es sabio, solo Él puede proporcionar el código de conducta necesario para que las personas logren protección contra el diablo y sus muchas trampas, para que puedan obtener paz mental. Este código de conducta se basa en las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Por lo tanto, uno debe comportarse como un paciente sabio que acepta y actúa según el consejo médico de su médico, ya que sabe que es lo mejor para su bienestar mental y físico, incluso aunque se le prescriban medicinas amargas y un plan de dieta estricto. Pero en este caso, un médico humano puede cometer errores, mientras que Alá, el Exaltado, es sabio, y aceptar y actuar según lo que Él ha prescrito solo conducirá a la paz mental y al éxito en ambos mundos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 209. Pero si os desviáis después de haber recibido pruebas claras, sabed que Dios es poderoso, sabio. Y el capítulo 10 Yunus, versículo 57. Oh hombres, os ha llegado de parte de vuestro Señor la instrucción y la curación de lo que hay en los pechos, así como la guía y la misericordia para los creyentes. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.